Buenos días. Vamos a pasar a la tercera mesa del Congreso, que es la viabilidad del autoconsumo y su potencial socioeconómico. En esta mesa el moderador va a ser Sergio Pomar, que es representante de FENIE en generación distribuida y autoconsumo, además de presidente de FENIE Energía. Sin más, doy paso a Sergio Pomar. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta mesa sobre autoconsumo. Algo que venimos debatiendo en FENIE desde hace muchos años. Allá por el 2010, cuando creamos ya la plataforma para la generación distribuida y el autoconsumo, empezamos a incidir desde el punto de vista que nos pedían el sector y nuestros asociados para que realmente el autoconsumo fuera una realidad. No es a partir como todos sabéis, del Real Decreto 900, cuando pues, ya tenemos una base para poder realizar esas instalaciones. Una base que, como todas las que empiezan, pues tiene sus problemas, sus defectos, pues que convence menos a unos, más a otros. Y en ese sentido, tanto FENIE, de acuerdo con todo el sector renovable y con Confemetal, pues lo que ha hecho es seguir trabajando y seguir trabajando, yo diría que en positivo. Yo creo que todos los mensajes que tienen que salir hoy de este foro deben de ser positivos. El autoconsumo se puede realizar con las bases que tenemos en estos momentos, es mejorable y en eso estamos trabajando. En este sentido, pues yo creo que contamos con una mesa excepcional para poder aclarar muchos de estos puntos y simplemente quiero hacer pues un esbozo de lo que desde FENIE se ha venido trabajando y les hemos transmitido a todos los grupos políticos. En este sentido, nosotros vemos que el autoconsumo va a ser sí o sí una de las fuentes de energía que va a formar parte del nuevo modelo energético y sostenible de nuestro planeta. Y lo que queremos es seguir avanzando para que todos los instaladores pues, tengan la oportunidad de poder realizarlo y de poderlo ofrecer a sus clientes. Queremos pasar del famoso impuesto al sol, pues un poco al aprovechemos el sol. Y nuestras propuestas van dirigidas en este sentido. ¿Cuáles son nuestras propuestas y que hemos circulado a todos los grupos políticos para que las estudiaran y que de alguna forma pues, vieran cómo encajan dentro de su programa electoral y dentro de su visión de este mundo de la energía? Creo que esta propuesta nace principalmente de separar el autoconsumo en dos modalidades. Y esas dos modalidades serían autoconsumos sin vertido a red y autoconsumos con vertido a red. Y dentro de los autoconsumos sin vertido a red, pensamos que debíamos de seguir las pautas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que nos facilita mucho este tipo de instalaciones. Porque prescindir del 1699 lo que va a hacer es que simplemente con un CERTINS seamos capaces de certificar cualquier instalación de autoconsumo y, sobre todo, seremos capaces pues, de que los trámites administrativos, que ahora son muy farragosos, y los trámites técnicos faciliten el que el autoconsumo pues, sea una de las, instalaciones de eficiencia que más se desarrollen dentro del ámbito de lo que son las energías renovables. Está claro que desde ese punto de vista y sobre todo desde ese punto de vista de vislumbrar el autoconsumo como una medida de eficiencia, avanzamos mucho. Al final, lo que generamos con el autoconsumo es una menor demanda y esta menor demanda lo que va a provocar es
pues un ahorro, sobre todo en las redes de distribución. Y dentro de ese ámbito del autoconsumo como elemento dinamizador del avance en lo que sería este camino de la sostenibilidad, pues nos encontramos con otros avances tecnológicos que nos pueden ayudar en este sentido. Y me gustaría hablar con todos ellos de lo que piensan o de las propuestas que tienen desde sus grupos políticos o cómo ven el almacenamiento. Creo que es la otra pata que nos va a ayudar a hacer del autoconsumo instalaciones mucho más eficientes y mucho más viables. No quiero incidir en más temas, veremos el desarrollo de la mesa y poco a poco pues iremos avanzando e intentando pues aclarar todas las cuestiones que se pueden plantear en este sentido. Deciros que dentro de la mesa y en el orden desde mi izquierda hasta el final tenemos a Guillermo Mariscal Anaya. Guillermo es licenciado en Derecho y portavoz de Energía de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital por el Grupo Parlamentario Popular y actualmente es vocal de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y miembro suplente de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Después tenemos a Jesús Sansón Olmos, es ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y además es máster en gestión inmobiliaria por la Universidad Politécnica de Cataluña. Como miembro de Ciudadanos, es diputado por la provincia de Huesca y portavoz adjunto de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, donde se ocupa de los temas relacionados con medio ambiente. Óscar Galdeano es licenciado en Derecho y posgrado en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios y posee un máster en Gestión y Administración de Empresas. Actualmente ostenta la portavocía en la agenda digital del Grupo Socialista y es secretario primero de la Mesa de Hacienda y Función Pública. Es miembro del Comité Local de la agrupación zaragozana Centro 1. Jorge Luis Valí es actualmente diputado por Huesca en el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Es miembro fundador del Partido Verde Equo y ha trabajado en los últimos 10 años en proyectos relacionados con las energías renovables, el hidrógeno y la ecología industrial. Y por último, y representando a Confemetal, tenemos a Andrés Sánchez de Apellaniz, que es licenciado en Derecho. Su actividad está relacionada en el ámbito de las asociaciones empresariales, siendo en la actualidad secretario general y vicepresidente ejecutivo de Confemetal, así como vocal en la Junta Directiva de COE, CEPIME y miembro europeo de CIMET. Yo creo que tenemos una mesa con unos ponentes de lujo para realmente sacar mucho provecho de esta jornada y que todos salgamos pensando no solo que el autoconsumo es viable, sino que el autoconsumo va a ser mucho más viable a partir de hoy. Quiero pasarle la palabra a Jorge Luis Valí. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero, entrando a lo que nos ha propuesto el moderador, nuestra posición en cuanto al autoconsumo, y creo que es compartida por los compañeros que me van a suceder en el uso de la palabra. Si en algo me dejo, seguramente sea complementado también por lo que vayan a decir, porque creo que en la legislatura corta lo que sí que hicimos, o lo que la dedicamos, fue a crear una serie de consensos y a suscribir una serie de compromisos, y entre ellos estaba, por ejemplo, el del autoconsumo. Y voy a proponer algo tan revolucionario como que cumplamos nuestros compromisos, como que apliquemos las sentencias del Tribunal Constitucional y bueno, y en esa vía revolucionaria creo que conseguiremos llegar al autoconsumo. El autoconsumo, desde mi grupo parlamentario, no se ve solo como la gran oportunidad empresarial que es,
no se ve solo como la deriva natural y los acuerdos a los que se está llegando en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, sino que se ve como un fundamento de derecho. Entendemos que el nuevo modelo energético tiene que estar sustentado en la capacidad, en la soberanía energética y en la capacidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de poder producir y consumir una energía en la que ellos mismos puedan participar, que el modelo energético sea participado por la ciudadanía y en base a esa idea más filosófica, más política, es en la que estructuramos nuestra propuesta. En la comisión que mantuvimos ayer, en la que tuvimos como ponente a Miguel Arias Cañete, comisario de Acción Climática y Energía, nos decía que efectivamente lo que habíamos aprobado en el Parlamento acerca de la posición que tenía que tener España en el Consejo de Europa y en la Comisión Europea, debía ser refrendado, lo apoyaba y entre ellas se hablaba, pues, por ejemplo, del autoconsumo. Estuvimos hablando del autoconsumo en la que nuestra posición es muy parecida a la que tiene los documentos que nos han pasado aquí la organización y que tiene que ver con, ya decía, aplicar, por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a que en el decreto 900/2015 prohibía el autoconsumo comunitario, prohibía una serie bueno, lo que al final ha dicho el mismo moderador, el impuesto al sol, en el que no se hacía un respaldo de la realidad, que es lo que entendemos, que hay ahora mismo en cuanto a la sociedad, en cuanto a las empresas y en cuanto a las políticas de la Unión Europea. En eso mucho van a tener que decir porque van a ser los que tienen que desarrollar ahora mismo legislación en las comunidades autónomas y mucho van a tener que desdecirse desde el Ministerio de Energía, que vemos que hay ciertas resistencias. Ayer mi compañera Rosa Martínez hablaba de un Brexit energético que el ministro Nadal estaba haciendo en cuanto a su posición, en la posición española en Europa, que esperemos, ya digo, sea rectificado y volvamos otra vez a la senda de la normalidad, de lo que están haciendo el resto de los países a nivel europeo. En cuanto a con almacenamiento, sin almacenamiento, bueno, nosotros apostamos por regular ambas modalidades y también se había comentado acerca de ¿cuáles eran las otras? Sí, sobre todo, José Luis, os preguntaba desde el punto y la visión que teníais de crear esas dos modalidades donde habláramos de autoconsumo convertido y sin invertido, ¿no? Sí. Y yo creo que en esto apuntaría también algo a la mesa, ¿no? Y es, ¿qué pensáis también en este sentido de, por lo menos en nuestra propuesta, lo que figura es que toda la energía autoconsumida estuviera libre de cargos, porque entendemos que viendo el autoconsumo desde un modelo de eficiencia, lo podemos equiparar pues al instalador o a la persona o a la empresa que cambia el COP de una de sus máquinas de aire acondicionado y, por lo tanto, o sea, demanda menos energía porque es mucho más eficiente. O cualquiera de las medidas de eficiencia que se pueden dar en industria con el cambio de motores a sistemas más eficientes o en cualquier vivienda, restaurante o hotel con el cambio de la iluminación, por ejemplo. Creo que ahora mismo, según está con el decreto que está en funcionamiento, está, digamos, bastante libre por debajo de los 10 kilovatios y la cuestión era el balance neto y si se iba a poder llegar al modelo de prosumidor. Y bueno, nosotros apostamos y hemos firmado compromisos acerca de que sí, de que estamos en la línea de que eso sea posible, de regularlo y lo que queremos hacer es que podernos sentar con el Ministerio y poderlo hacerlo una realidad. Respecto al almacenamiento, era otra de las cosas que decía Cañete ayer, que era una de las claves para el modelo energético y que teníamos que apostar por ello. Nosotros estamos también por la misma línea. Y básicamente, bueno, yo también he trabajado en temas de hidrógeno,
no solo baterías, y bueno, hay un abanico de tecnologías allí que yo creo que y mi grupo piensa que deberíamos apostar por ello y que deberíamos desarrollar, ya no solo por el desarrollo de tecnologías que nos hagan más autónomos en cuanto al balance de pagos con el exterior, hablo de energías de importación, sino de crear una tecnología propia. Tenemos la capacidad del I+D, las universidades, los centros de investigación que están haciendo un trabajo puntero a nivel europeo y bueno, es aprovechar al final y entender que el signo de los tiempos va por aquí y no está en el siglo XX. Yo lo dejo aquí de momento. Muy bien, muchas gracias. Óscar, ¿qué opinas? Buenos días. Gracias por la invitación que nos habéis dispensado. En algún programa me imagino que aparecía el nombre de Pilar Lucio como portavoz de energía del Grupo Socialista y como podéis comprobar, pues no soy Pilar Lucio, por mucho que sea el AVE una maravilla en la comunicación Madrid-Zaragoza, todavía no hemos llegado a ese punto de transformación de hombre-mujer, ¿no? Con lo cual, además he visto que ha quedado una mesa muy masculina, lo cual no sé si es bueno o malo, pero al menos quiero dejar constancia que las ausencias tanto de Melissa como de Pilar nos ha dejado aquí una nota un tanto negativa por la masculinidad de la mesa. En segundo lugar, en primer lugar, os daba las gracias por la invitación y en segundo lugar, y permitidme, no sé cuánto tiempo dispongo, pero sí que quiero ocupar un pequeño minuto de daros la bienvenida porque yo soy diputado por Zaragoza, como bien ha dicho el moderador, y en la medida de que soy aquí, de alguna manera, anfitrión, quiero invitar, tú estás por aquí, pero al resto de compañeros del Parlamento y, por supuesto, a todos ustedes, a que si tienen billetes sacados para volver en el día de hoy, los cancelen y aprovechen este maravilloso tiempo, aunque hoy se ha despertado, creo, con cierzo ya, para disfrutar de un fin de semana en esta ciudad que les puede ofrecer una oferta cultural, una oferta lúdica, gastronómica y principalmente una oferta humana que es tan positiva hoy en día que yo creo que es digna de ser aprovechada, ¿no? Por lo tanto, permítanme esta pequeña introducción a título, como digo, de anfitrión zaragozano. En cuanto a lo que aquí nos ocupa, me dijo Pilar que sustituyera porque no podía ella asistir a este evento y lo que me he dado cuenta de que casi tenía que quedarme a otra mesa que hay posteriormente que va a tratar sobre digitalización, que es un poco el área más específica que llevo yo en el Congreso, pero por motivos de agenda, pues lo siento, pero no me voy a poder quedar y creo que es uno también de los motivos que todos ustedes tienen que tener en sus agendas y que como Grupo Socialista queremos lanzar su mensaje, yo como portavoz de concienciación y reclamo aquí a la Administración también de que impulse esta materia en las pymes y en los pequeños empresarios como todos aquí, digamos, representáis en el sector. Entrando ya en materia, de alguna manera lo que yo quiero transmitir es que el Grupo Socialista, y no solamente el Grupo Socialista, y aquí quiero abrir una lanza positiva para el conjunto de los grupos que aquí estamos representados, porque creo que es bueno transmitir en estos foros que, al margen de las posiciones que podamos tener, yo creo que muy similares aquí en este asunto, pero con algunas pequeñas divergencias, lo que está claro es que en los últimos meses, en los últimos 2 años, todos los agentes políticos en el Parlamento hemos llevado a cabo una labor de intento de transmitir esta preocupación allí en el Congreso y de presentar iniciativas que vengan a paliar y a solucionar las problemáticas que encierra este tema del autoconsumo o de la legislación sobre él. Y, por tanto, que sepan ustedes que los diputados estamos preocupados y estamos ocupados en esta materia y que, bueno, lo que no sé si el Gobierno, de alguna manera, está en la misma línea de, yo creo que sí que de preocupación, pero no sé si de ocupación. Pero, bueno, transmitirles que, en definitiva, todos los actores del sector y todos los agentes han transmitido perfectamente las demandas de todos ustedes y que allí se está hablando de esto. Y que como Grupo Socialista, ya entrando en mi grupo, creo que estas defensas de estas demandas han sido recogidas durante el último año, durante los últimos 2 años, en diferentes iniciativas que hemos presentado de forma conjunta con otros grupos o de forma individual, y que, por tanto, vienen sino a corroborar algo que en nuestro caso, por así decirlo, tiene una mochila histórica que nos permite hablar
de tener un aval de gobierno en cuanto a que, estando en el gobierno, apostamos por un modelo energético y de apoyo a energías renovables que nos permite, como digo, tener ese aval de que ya lo hemos hecho tanto en la oposición como en el gobierno, ¿no? Por otra parte, sí que quiero lanzar ese mensaje que de alguna manera nos solicitaba el moderador, en el sentido de que, al margen de consideraciones y materializaciones en términos económicos, en términos del autoconsumo, de cómo regulamos a partir del decreto y de las medidas que se han presentado allí, lo que yo creo que tiene que hacer el Gobierno es ofrecer un mensaje de estabilidad al sector, un mensaje de estabilidad jurídica y de estabilidad, por así decirlo, administrativa, que es, en definitiva, yo creo, el mensaje que puede servirnos como mayor incentivo al conjunto de los actores aquí presentes y que sirven pues, para también enviar un mensaje de que el Gobierno quiere un cambio en la política energética. Como decía mi compañero Jorge, los objetivos ahí están, el marco de actuación europeo ahí está, y creo que el Gobierno, que en definitiva es el principal responsable de la política con la que nos encontramos y con la que nos vamos a encontrar en un futuro inmediato, debe ser el que ponga el máximo impulso y la máxima iniciativa en ese sentido. Y nuestro apoyo al autoconsumo, en definitiva, es un apoyo que viene, por así decirlo, motivado porque incardina perfectamente en un modelo energético que queda plasmado en las resoluciones que hemos firmado que hemos aprobado en el último Congreso Federal de nuestro partido y que responde a esa idea de un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico para este país, dentro además de lo que es el contexto europeo en el cual nos movemos y del cual no podemos ser ajenos. Por tanto, esos serían un poco los mensajes que quiero dejar a título esquemático en torno a estos planteamientos que nos habéis hecho. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Jesús Ansó. Bien, gracias. Buenos días. Gracias a la Federación Nacional por habernos invitado a este acto. Y, evidentemente, tengo que empezar pidiendo disculpas porque mi compañera Melisa Rodríguez no ha podido asistir hoy, la portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, han salido ustedes perdiendo, no se lo tengo que reconocer. En el tema de las reflexiones que nos han hecho partícipes desde su federación, yo les tengo que reconocer, efectivamente, que ya me tienen convencido, porque yo tengo 3 kilovatios pico instalados en el tejado de mi casa. Entonces, va por ahí, sirva como entrada al planteamiento que creo que desde la sociedad tenemos que exigir a los partidos políticos. Está muy bien elaborar, consensuar, aprobar entre todos iniciativas legislativas que quedan muy bien, que son noticia, pero al final todos estos señores han venido ya a preguntarnos sobre el autoconsumo convertido a red y sobre nuestro posicionamiento. Yo, como les digo, lo tengo muy claro. Ahora mismo mis placas pues están produciendo del orden de medio kilovatio, creo que era. Y este verano, el 70% del consumo de nuestra casa, de la familia de 5 miembros nuestra, ha sido de autoconsumo eléctrico. Claro, lo que no se puede hacer es que desde todos los partidos promovamos esta concienciación, esta sensibilización de la sociedad, reconociendo que llegamos tarde, medioambientalmente me temo que llegamos muy tarde, y al mismo tiempo no fomentemos de una manera decidida este autoconsumo y esta gestión personal. Me explico con ejemplos más que empezar a divagar con el decreto 900 o con el reglamento, que luego me dicen que soy demasiado técnico en mis intervenciones. No puede ser que una familia de 5 miembros no hayan gastado ni 1 metro cúbico de gas en 6 meses y nos llegue la última factura, como les habrá pasado a todos, que asciende a 24 euros.
0 metros cúbicos de gas se convierten en 24 euros. Así no se fomenta, desde luego, ni la diversificación, ni el ahorro, ni la concienciación de nuestros pequeños. ¿Me dirán convertido o invertido? Pues yo, en mi casa, tenemos un desviador y un termo. Y desde luego no tiro ni medio kilovatio, pero ya por principio. Con los excedentes que producimos, calentamos agua. Y hasta ahora, ya le digo, tengo la caldera de gas cerrada. Creo que va por ahí. Creo que este ejemplo demuestra que el cliente de energía, de electricidad, de gas, es cada vez más, y de agua también, es cada vez más un cliente más consciente, más responsable, mejor informado y, sobre todo, que demanda una mayor participación en la gestión. Es una mezcla, decíamos antes, entre consumidor y productor, es cierto. Evidentemente, el futuro pasa por una mayor generación distribuida, está claro. Pero este mensaje, como digo, tiene que ser transmitido con total coherencia y con credibilidad en el mensaje que espero que les haya demostrado desde nuestro grupo y desde mi persona. Eficiencia en el uso de recursos. Es evidente que lo que les digo, si estamos produciendo en mi casa del orden de ahora mismo 5 kilovatios al día, hemos llegado a producir 14 en julio, somos nosotros los que registramos cada día el consumo exterior que necesitamos y que nos esforzamos en reducirlo. Por supuesto que es viable, por supuesto que es viable. Y esa labor de pedagogía que intentamos transmitir a nuestros hijos, creo que es la que ustedes y nosotros desde las instituciones debemos transmitir al resto de la sociedad. Llegamos tarde, hemos comentado antes. Desde luego que llegamos tarde, muy tarde. Muy tarde. Pero a mí me gustaría saber si la solución de almacenamiento o no almacenamiento, no sé si es idónea y no sé si en todos los casos. Desde luego, personalmente, como cliente, como productor, a mí me gustaría amortizar mi instalación en 5 años mejor que en 7, evidentemente. Y sobre la viabilidad, pues, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Si es que damos ejemplo. Una vez dicho esto, y por resumir, creo que los hechos se demuestran con palabras. Muchas veces desde nuestro partido político, desde nuestro grupo, en el Congreso especialmente, no hemos sabido transmitir que esa labor es mucho más de conseguir que los partidos, no voy a decir viejos, pero los que no, en esta mesa queda claro, menos Podemos y nosotros, los partidos tradicionales, han hecho una gestión cuyos resultados están a la vista. Mochilas, o llámenlo ustedes como quieran, pero no les podemos decir a las familias que nos esforzamos en no gastar gas, no podemos decirles, si queremos ser coherentes y que nos crean, que durante los próximos 30 años van a tener que pagar 1.750 millones de euros por el proyecto Castor, por ejemplo. Ahí es donde se pierde la credibilidad y la coherencia en el mensaje que creo que todas las formaciones deberíamos incidir en que el tiempo de dudar sobre el cambio climático, sobre la sostenibilidad de un derroche de recursos, sobre la necesidad de un cambio innovador, de arriba abajo, ese tiempo se ha acabado. Llegamos tarde, como digo, muy tarde respecto a nuestro propio balance energético como país, y si nos queremos comparar con Europa ya ni les cuento. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra a Guillermo Mariscal, del Grupo Popular. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí, por manifestar este interés por conocer la opinión de los diferentes grupos parlamentarios. Yo lamento decirles que les voy a decepcionar, no por lo que vaya a decir, que creo que puede ser interesante a la hora de buscar y proyectar un futuro prometedor, no solamente para sus compañías, sino también para nuestro país, en un momento tan complicado como el que se vive precisamente hoy, sino porque no voy a entrar a debatir con mis compañeros de mesa. Creo que no es conveniente que un asunto tan importante como el de la garantía de suministro, como el de la eficiencia energética, como el desarrollo renovable, traslademos a la opinión pública, en este caso a ustedes, que son
los interesados, los implicados más importantes, transmitamos diferencias, porque en eso no contribuimos ni a la generación de credibilidad, ni a atraer inversión, ni a potenciar, por tanto, el crecimiento y el desarrollo del empleo. O sea, que en ese sentido lamento que pueda decepcionarles. Creo que es importante, como primer mensaje, antes de nada, que sepan que en el Congreso de los Diputados, en la comisión de la cual yo soy portavoz, no existen discrepancias entre los grupos parlamentarios ante la imperiosa necesidad del crecimiento renovable, el aumento de la eficiencia y el ahorro y, naturalmente, la garantía de suministro. Donde sí existen discrepancias es en la velocidad o en el tiempo en el que ese desarrollo debe realizarse. Por lo tanto, apropiarse o capitalizar el deseo me parece que es injusto, porque no está a debate, ni se debate ya, que estamos en una transición energética que es imparable y que tiene como vector principal la electrificación de la economía. O sea, es una cosa que no se discute en ningún sitio. ¿De acuerdo? Esto es, bueno, tanto mi grupo parlamentario como el Gobierno que nosotros impulsamos. Es verdad que ayer estuvo Miguel Díaz Cañete, comisario para el Clima y la Energía, comisario que además forma parte de mi formación política, y es verdad que estuvo porque fuimos nosotros los que pedimos que viniera. Y es así porque queríamos que esa unidad de criterio que estoy manifestando anteriormente se viese también que existe en la Unión Europea y el marco de oportunidades que tenemos todos por delante. ¿Por qué se demoniza al Partido Popular? ¿Por qué hay sentencias, unas a favor, unas en contra y una recientemente del Tribunal Supremo que viene a avalar en parte el decreto 900/2015? ¿Por qué llegamos aquí? Pues llegamos aquí porque hubo malas políticas energéticas que todos ustedes bien conocen, erróneas. No, desde luego, estoy convencido de que aquellos que las dirigieron, esos ministros de Energía que impulsaron políticas que trajeron las dificultades que posteriormente voy a anunciar, evidentemente no lo hicieron cargados de maldad, sino de buenas intenciones. Pero con buenas intenciones no se construyen políticas energéticas de futuro. Por eso nosotros hemos impulsado, en colaboración con el PSOE, viejos partidos, ya saben ustedes, también colabora Ciudadanos, Podemos ha tenido menos ganas. Hemos creado un grupo de trabajo de expertos, en el que expertos del sector, elegidos por todos los grupos políticos, sin distinguir el color, participan en la construcción para que en diciembre tengamos escenarios para el sistema energético español. Porque yo y otra serie de compañeros pensamos que la tecnología pues, no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni conservadora, ni progresista, ni de arriba, ni de abajo, ni gorda, ni flaca. La energía es eficiente o no lo es. ¿Genera desarrollo, es palanca de transformación o no? Por tanto, ese grupo de expertos es el segundo mensaje que les quiero enviar, y es un mensaje que dice que a final de año tendremos escenarios reales de crecimiento de tecnológicos y de crecimiento, digamos, o de peso renovable y peso del gas, peso del carbón, peso del nuclear, peso de redes, estimaciones a 20, 30, 40 y 50 años sobre los que ustedes podrán vislumbrar un futuro, ¿no? Segundo mensaje que me parece importante. Decía que por qué ese Real Decreto 900/2015 se aprobó. Uno puede estar de acuerdo en si fue un buen momento cuando se aprobó o no aprobó. En fin, ustedes ya saben que los partidos políticos somos muchos los que estamos afiliados y no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que decimos en cada momento, pero lo cierto es que en ese momento la situación del sistema eléctrico era catastrófica. Digo catastrófica, quiero decir que teníamos un déficit tarifario, se lo voy a hacer muy corto el cuento, solamente en 2012, si no hubiéramos hecho nada, tendríamos un déficit a más del que ya existía de 10.000 millones de euros. No existe en toda la Unión Europea. En fin, yo se lo pregunté ya al comisario, me volvió a decir que sí, que no existe, pero a lo mejor aquí hay alguien que me puede decir lo contrario, pero no existe en la Unión Europea un sistema eléctrico que cargue de salida, o sea, arranca el sistema eléctrico por la mañana, en 1 de enero del año X, con 2.500 millones de déficit tarifario, 800 millones de ellos solamente para intereses, 5.000 millones de primas, 1.500 millones para sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, más transporte, distribución, etc. Por tanto, un arranque con un menos 10.000 de salida. Y eso hizo que mis compañeros que redactaron el Real Decreto se planteasen que los principios de beneficio y costes fueran prioritarios a la hora del desarrollo de esta tecnología o de este modelo energético. Por eso se pretendió, y ahora explicaré en qué pensamos reformularlo, se pretendió evitar una traslación de costes entre quienes poseían o podían acceder, como mi compañero de mesa, porque vive en un chalet y puede hacerlo,
a aquellos que no podíamos. Esa traslación de costes se intentó evitar con este modelo que establece el Real Decreto 900/2015. Ojo porque, ya sabe, hablaba antes con la directora general de FENIE, que la tengo aquí en primera fila, ya le decía que no iba a decir, pero joder, que ya me lo he puesto ya a mí mismo a huevo, ¿no? Es decir, la sentencia del Tribunal Supremo ya establece negro sobre blanco que no hay una cosa que se llame impuesto al sol, porque como todo el mundo sabe en esta sala, aquí y abajo, no existe carga tributaria a tal efecto. Por tanto, evitémoslo porque hace que tengamos que hablar de este tema, que no tiene ningún sentido porque no hay carga tributaria. Hay efectivamente la colaboración en el pago y las cargas del sistema, que no peaje, que es otro error que se comete con mucha frecuencia. Bueno, decía que en el caso de Canarias, yo soy diputado por la provincia de Las Palmas, vivo en Gran Canaria, tanto en Canarias como en las instalaciones de menos de 10 kilovatios no existe esta carga y el desarrollo, he visto antes aquí a representantes de FEMEPA, el desarrollo en Gran Canaria de autoconsumo ha sido escaso, por no decir, bueno, casi nulo, ¿no? ¿Por qué? Bien. O sea, ¿por qué sin esa carga no se ha desarrollado? Bueno, pues ahí abro el cuarto mensaje que quiero mandarles hoy. Entendemos desde mi grupo político, y así lo estamos haciendo en negociaciones que se están manteniendo con otros grupos, que hay que desarrollar autoconsumo. Luego nos pidió Sergio que hiciéramos un tuit, yo estaba aquí escribiéndolo, y yo creo que el desarrollo renovable, ese vector que dije antes de electrificación de la economía, que es el que conducente hacia la transición energética, pasa por el desarrollo renovable y por el autoconsumo eficiente, que eso es lo que dice Miguel Cañete y eso es lo que dice la Comisión, o sea, un desarrollo que no tenga costes para el sistema. Yo creo que hay un problema de complicación de papeleos, o sea, es un problema burocrático muy grande para el desarrollo de autoconsumo, eso hay que agilizarlo, hay que reducirlo, eso es evidente. Creo que hay que reducir las cargas técnicas relacionadas con el segundo contador. Esto yo creo que también se va a poder desarrollar. Creo que también tiene que haber un impulso de carácter económico. Le decimos esto cuando estamos entre políticos, se llama incentivo. Bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene futuro. Pero como me han invitado a esta mesa y tengo un micrófono y no hay cosa que nos guste más a los políticos que un micro, pues aprovecho la ocasión para anunciarles que existen nuevas oportunidades para su sector. Ya he dicho, por tanto, el autoconsumo eficiente crecerá en España, de eso no hay duda. Vamos a agilizar y a facilitar que ese crecimiento se produzca sin distorsiones para el sistema, ese es el mensaje, el cuarto mensaje. Pero el quinto mensaje es que todo relacionado con el ahorro y la eficiencia energética va a tener un desarrollo explosivo en Europa. Y esto, al finalizar la comparecencia, tuve la oportunidad de quedarme con el comisario un buen rato hablando de esto. Es decir, el cambio en la contabilidad europea que supone la periodificación de las inversiones en eficiencia energética va a traer consigo un desarrollo brutal. Primero, porque consigue reducir la dependencia energética española, que como bien saben ustedes es de más del 74%. Segundo, la factura eléctrica y la factura energética española, que es quizás de las más altas debido a la carencia de recursos en cuanto a la movilidad. Tercero, porque la eficiencia energética permitirá la incorporación o la reincorporación de personas que están en desempleo actualmente y que estaban vinculadas fundamentalmente al sector de la edificación. En fin, atentos a este tipo de programas. El IDAE está coordinando el plan de ahorro para municipios de más de 20.000 habitantes de más de 380 millones de euros. Están los 220 millones de euros del plan de eficiencia energética. En fin, yo creo que hay un marco importante que irá creciendo sine die. Y, por último, todo lo relacionado con la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible. Es un asunto que también les compete a ustedes. Es decir, la visión o el imaginario que tenemos de lo que supone la movilidad hoy no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar a medio plazo y que, afortunadamente, al ser portavoz de esta materia, pues tengo oportunidad de conocer proyectos que se están desarrollando de innovación que van a transformar radicalmente la visión que tenemos sobre la movilidad en nuestro país. Todo lo que signifique, por tanto, iniciativas, y yo termino, que me está mirando Sergio, y lo que pasa es que no tiene botón para apagarnos. En el Congreso sí, por eso aquí no puedo hacerlo. Doña Ana Pastor y eso. Bueno, yo creo que todo lo que signifiquen iniciativas que no carguen la factura eléctrica, no solo por los consumidores, sino fundamentalmente por la industria española. Vivimos en un mundo globalizado e interdependiente y ustedes pertenecen al principal núcleo creador de empleo en nuestro país, que son las pequeñas y medianas empresas, más del 85% del empleo. Es fundamental reducir los costes de la factura
para poder, con ello poder contribuir a que haya prosperidad y crecimiento económico. Entonces, todas las iniciativas que puedan impulsarse sin sobrecostos para el sistema serán apoyadas, por supuesto, por mi grupo parlamentario y a través de nuestro grupo por el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. En esta clave política, ¿no?, que ha tenido el debate o que tiene el debate, yo creo que les voy a trasladar una serie de preguntas que en ese sentido sí que voy a pediros que contestéis de una forma breve. Pero antes de pasar a esto, me gustaría preguntarle pues, al representante de Confemetal, ¿no?, a Andrés, lo que has oído en esta mesa. Y pensando que los instaladores apostamos por una regulación estable que permita acercar el autoconsumo al tejido industrial y al sector doméstico, ¿cómo crees que puede afectar todo esto a la competitividad de nuestras empresas? Bueno, buenos días. Bueno, ya tardes, son las 1:45. Gracias, Sergio. Y también gracias a FENIE. A ver, yo soy un forofo de FENIE. Y todo lo que pueda plantear FENIE en esta cuestión, pues Confemetal lo tiene que apoyar. Además, y aquí quiero sacar un canto en favor de FENIE. FENIE es una de nuestras organizaciones más importantes por muchas razones, pero sobre todo porque vertebra de alguna manera al sector pues en toda España. Hay organizaciones y empresarios instaladores tanto de electricidad como de telecomunicaciones, en todas las provincias españolas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, como bien ha dicho Sergio, yo quiero hablar desde el punto de vista de la política empresarial, mejor dicho, de la política industrial, de lo que supondría el tema del autoconsumo desde el punto de vista del mundo industrial. A ver, Confemetal es una organización grandísima. Están integradas en ella más de 76 organizaciones, tanto desde el punto de vista territorial, como puede ser el Metal de Zaragoza o pueden ser los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones, pero también está la metalurgia, también están los bienes de equipo, también están los fabricantes de luminarias, también están todos los sectores que tienen que ver con la industria auxiliar del automóvil, bueno, todo lo que supone la industria. Estamos hablando de que probablemente dentro de Confemetal está el 40% de la producción industrial española, con más de 150.000 empresas y con más de 1,5 millones de trabajadores. Y un punto muy importante de todo esto, la inmensa mayoría de las empresas, la inmensa mayoría, son pymes. Es decir, son empresas que en ningún caso, yo diría que en torno al 90% pasan, me apuraría, de los 40 a 50 trabajadores. Está claro que uno de los factores más importantes de competitividad, probablemente en esas empresas, sea el tema energético. Mucho más importante que el factor laboral, que hasta ahora lo era, pero los costes laborales sí que es verdad que se han aquilatado. Y, en cambio, el tema energético es un tema que preocupa porque es un factor fundamental y seguimos teniendo una energía que, desde nuestro punto de vista, es una energía cara. Y hay que conseguir tener una energía que sea competitiva. Dentro de Confemetal se ha abierto un debate, se abrió un debate hace tiempo, sobre todo auspiciado por FENIE, para haber medidas para poder paliar esa deficiencia en una energía competitiva y para conseguir tener un sistema, en este caso un sistema de generación distribuida y de autoconsumo que fuera eficiente para la industria. A ver, es fundamental tener un sistema de autoconsumo eficiente y eficaz por una sencilla razón, porque va a afectar directamente a la producción industrial, en este caso a la producción industrial de las pequeñas empresas y, como consecuencia de ello, al empleo, que todos queremos que aumente. Si las empresas pequeñas y medianas, que son las que de verdad generan empleo en España, van bien, crecen, pues el empleo va a crecer. Nada que una empresa pequeña contratara a un trabajador, pues ya digo yo que estaba resuelto el problema del paro en España. Y ventajas que le hemos visto, ya digo, después de un debate intenso, un debate que ha concluido además con visitas a todos los partidos políticos en los que de la mano de FENIE Confemetal ha estado,
Aquí la prueba está aquí. Yo creo que ese es, además, el éxito de este Congreso, es tener, como he oído, a todos los partidos políticos que están de acuerdo en el sistema. Efectivamente, tiene que haber un sistema que haga sostenible el actual sistema y también el medio ambiente, pero tiene que haber un sistema de autoconsumo porque es lo que hay en Europa y porque, además, como digo, es un factor importantísimo de competitividad. Pero es que luego, además, es un sistema, y según estudios que yo he visto y que tenemos del propio FENI, es un sistema que redundará en la mejora de la recaudación por IVA. Al crecer el empleo, también crecerá el tema del IRPF, la seguridad social, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es un sistema con unos beneficios indirectos importantísimos. Luego, por otro lado, está claro que estamos también con un problema de utilización en nuestro sistema energético de carbono. Bueno, pues este sistema también reduciría el tema de la utilización de carbono, con lo cual sería un sistema mucho más, desde el punto de vista medioambiental, más sostenible. Y que además es compatible con cualquier otro. O sea, entiendo que es compatible con cualquier otro y sobre todo, hace que el propio usuario, que en este caso empresa, hablo desde el punto de vista, pero también usuario, que puede ser yo mismo, pues participe en el sistema. Un sistema que sea más responsable y más eficaz. Por todas esas razones, yo creo que el tema de autoconsumo, que creo que está, como se ha visto aquí, pues bastante, yo diría que consenso generalizado, que depende. A ver, nosotros hemos estado visitando a los partidos políticos, pero también hemos estado con el Gobierno. El Gobierno tampoco ha dicho que no al sistema, ha dicho todo lo contrario. Ahí hay unos problemas del tema de tarifa, pero yo creo que el sistema va a salir adelante. Y estamos convencidos, ya digo, con un trabajo que se ha hecho exhaustivo y serio, de que el sistema va a ser bueno para el usuario y, sobre todo, en este caso, que yo represento, para las empresas pequeñas y medianas industriales de España. Nada más. Muchas gracias, Andrés. Yo quería apuntar una cosa y en el sentido pues, que he empezado esta mesa, ¿no? de la positividad, ¿no? que debemos de tener ante las instalaciones de autoconsumo. Y quería despolitizar un poco, y me permitéis, los mensajes. Yo creo que no tenemos que hablar de joven o vieja política. Creo que tenemos una mesa de lujo y a excepción de Andrés y de mí mismo, o sea, creo que tenemos aquí a jóvenes políticos con una gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que con la responsabilidad de ser los impulsores de un mundo energético mucho más sostenible y con la responsabilidad de acudir pues, a esas demandas de la sociedad que yo creo que son plausibles ante pues el cambio climático, el nuevo modelo energético, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería deciros que para mí, yo creo que todos sois jóvenes políticos, bueno, y solo yo creo que hay que veros, ¿no? En ese sentido, yo os voy a hacer unas preguntas, me gustaría que fuerais muy breves en la contestación, porque la verdad es que estamos cumpliendo el tiempo de la mesa y también querría dar paso a que pues, nuestro público os pudiera hacer alguna pregunta en este sentido. Y luego también, como os he dicho antes, os pediré al final de la mesa, pues en tipo tweet, un titular para que también pues, se pueda capilarizar, ¿no? Pues esta información pues, a la ciudadanía. En ese sentido, y ahora empezaría por Guillermo y terminaría con José Luis, preguntas muy concretas desde el punto de vista y desde el ámbito de los instaladores, ¿vale? ¿Piensas que la energía autoconsumida no debe tener cargos? Estaba apuntando pensando que eran más preguntas. Es que, ya lo dije al principio, todo lo que significa la incorporación de tecnología que no tenga sobrecostes sobre el resto del sistema será bienvenida. Un segundo nada más, y que antes no lo dije. Elemental el desarrollo del almacenamiento. Sin él va a ser prácticamente imposible el impulso de renovables. Por tanto, esa va a ser una nueva fuente de crecimiento de este sector, todo relacionado con el almacenamiento y que también
estamos buscando mecanismos que impidan el crecimiento del coste si se incorpora, ¿no? Pero es fundamental. Lo que pasa es que quiero que entiendan que aquellos que apoyamos al Gobierno en un momento determinado, como es el caso, no se gobierna siempre, bien lo sabemos, en este momento los que estamos en esta situación tenemos que hacer cálculos económicos, es decir, la incorporación de nuevas tecnologías, si se hace de manera incipiente, de manera iniciaria, al final, ¿qué ocurre? Que tú acabas pagando la curva de aprendizaje del resto del sector. Ustedes ya saben que esto ha pasado en España. Por tanto, tenemos que compasar crecimiento tecnológico con incorporación de legislación que permita su entrada. Y eso es una dificultad en la que esperamos contar con ustedes a la hora de esas conversaciones que mantenemos, tanto con el sector como con el resto de sectores, e intentar, en la medida de lo posible, incorporar tanto el almacenamiento como mayor cantidad de autoconsumo. Y la repregunta entonces es sí, siempre y cuando los sobrecostes no sean inasumibles por parte del sistema. Entiendo en ese sentido que es un sí total porque la menor demanda no es sobrecostes para los sistemas. Jesús. Gracias. ¿Más cargos todavía? O sea, yo es que en la inversión que he hecho en mi casa, que por cierto es un adosado, no es ningún chalet, y yo he pagado el IVA. Y si hace falta, pues pagaremos más impuestos, pero creo que ya bastantes impuestos tiene nuestra factura de la electricidad. Si hace falta otro más, pues lo haremos. Pero es que ahora comparto el argumento de las productoras. Es que la mitad de la factura va dirigida a lo que va. Entonces, vamos a ser realistas y, por cierto, cuando decían lo de que si esto lo llevamos al extremo, el autoconsumo lo llevamos al extremo, pues la población que no pueda beneficiarse de ese ahorro deberá pagar la electricidad más cara, pues me remito a lo que acaban de decirnos ustedes aquí, página 14, demagogia, creo que le llaman. Gracias. Gracias, Óscar. Además, yo creo que desde el punto de vista de almacenamiento nos has dado pistas para ver que los excedentes los podemos utilizar, no solo como hace Jesús, pues calentando el agua de su casa, sino pues acudiendo a otros sistemas que de alguna forma podemos conectar cuando nosotros consideremos que tenemos estos excedentes. Estamos hablando de lavavajillas, lavadoras, etcétera, en el caso doméstico. En casos industriales, pues podríamos hablar de otros temas, pero bueno, no me quiero extender en el tema técnico porque quizás desvirtuamos la mesa. Óscar, ¿qué dices en cuanto a los cargos sobre la energía autoconsumida? No, lo primero, comentarle a Jesús, que sin ningún tipo de acritud, Jesús, pero el tema que comentabas antes a título particular, el asunto es que los agentes políticos en nuestro país son los partidos políticos, ¿no? Entonces, por mucho que digamos cuestiones particulares, de alguna manera, aunque seamos ejecutores nosotros de las leyes, quien legisla o quien ejecuta las leyes o quien las propone es nuestro partido político y de alguna manera pues la coherencia tiene que ser desde el punto de vista del partido político para lo bueno y para lo malo. Con lo cual las experiencias personales quedan un poco en segundo plano conforme la postura que ha tenido el partido político digamos, en los últimos meses y que a lo mejor pues es lo que puede generar dudas de cara al sector también, ¿no? Al margen de que tú tengas tu instalación o no, pero en ese sentido yo creo que sí que hay que apartar un poco, pues como decía Guillermo, que él puede tener también un componente o una situación territorial determinada y, lógicamente, también como partido político que sustenta el Gobierno puede encontrarse dificultades de que el Gobierno al final ejecute algo que me preguntabas ahora por la pregunta concreta. Estoy bastante de acuerdo en lo que decía Guillermo y yo añado que al final nosotros, o yo lo que quiero proponer, considerando que ya digo, no soy un especialista en la materia y no puedo en ese sentido articular un mensaje a preguntas muy concretas, pero creo que hay que ver un sistema energético en su conjunto, ¿no? Y las soluciones, digamos, más concretas tienen que estar, que no sean tomadas como parches en cada momento de esto viene ahora y esto me encaja aquí para contentar a un sector u otro, con todos los respetos a cada uno de los sectores, sino que yo lo que le demando al Gobierno, Guillermo, no tanto ya al partido a ti mismo, sino al señor Nadal, que ya sabes que en ocasiones digo que no solamente en el plano energético, sino en agenda digital también, por la parte que me toca, y saco aquí un poco el comentario, que sea él el que proponga, que no eche balones fuera y que proponga, que luego ya la oposición podemos, desde el punto de vista como tal oposición,
transmitir los mensajes que nos dicen aquí los presentes. Para eso estamos, para controlar la acción del Gobierno, para criticar o para sumarnos, en su caso, a los proyectos que tenga el Gobierno si nos parecen adecuados, pero que quien debe liderar, en definitiva, este asunto es el señor Nadal y ofrecer un marco energético global. Y ahí habrá, de alguna manera, unos perjudicados, unos más beneficiados, pero que se debe llegar a ese grado de equilibrio y en el marco, por supuesto, de Europa. Y yo comparto mucho de lo que ha dicho Guillermo en ese sentido, de su pensamiento personal, digamos, que se quiere transmitir y ojalá lo transmita con efectividad al Ministerio, ¿no? Gracias. Ya vemos que es difícil que los políticos nos contestes sí o no, ¿no? Lo entiendo también, ¿no? Primero de carrera. Jorge. Sí. Bueno, yo me remito a lo que firmamos en 2015. En el punto 1 dice reconocimiento del derecho de autoconsumo sin ningún tipo de cargo. Dice, además, que los firmantes pretenden equiparar el autoconsumo a otra medida de ahorro y eficiencia energética y por ahí vamos. Así que sí. Muchas gracias. Andrés no le pregunto porque creo que en su exposición ya ha defendido claramente que está a favor de estos postulados. Tenía 5 preguntas más, pero claro, si las contestaciones se alargan como estas, pues podemos estar aquí y nos pasa la hora de comer. Simplemente os voy a hacer una más y un poco refrendar en este sentido que dentro de estas propuestas que desde FENI y de acuerdo con el sector de las renovables y con FEMETAL os hemos trasladado, pues también figuraba pues la facilidad en el registro de este tipo de instalaciones. Yo creo que Guillermo ha apuntado algo. Las condiciones técnicas, sobre todo en instalaciones de menos de 100 kilovatios y cuando las conectamos en media tensión, por ejemplo, o con el doble contador, que también tú has apuntado, que son cosas que no les vemos ningún sentido y que de alguna forma estamos de acuerdo que facilitarían pues el que estas instalaciones fueran adelante. En este sentido también le quiero decir un poco a Óscar que claro que nosotros vemos el sector no como un parche, vemos nuestras propuestas no como un parche al sector, sino lo vemos como una propuesta que yo creo que como he dicho al principio, va a ser sí o sí. No podemos ponerle puertas a la tecnología. No podemos dejar que el ciudadano no decida cómo quiere ahorrar energéticamente, en ese sentido. Entonces, creo que el autoconsumo y con las propuestas que se han hecho desde esta federación y propuestas incluso aquilatadas desde el punto de vista de cuántos megavatios podemos instalar en los próximos 3 años. Pensamos que no podemos caer en los errores del pasado, no podemos caer en modelos especulativos en este sentido, ¿no? Y yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo único que os quería pedir en este sentido, pues bueno, es saber, dentro de ese no cargo, para nosotros la otra cuestión fundamental es autoconsumo si invertido con hoja de ruta, reglamento electrotécnico de baja tensión. Jorge. Lo que decías sobre la simplificación es el punto 3. La simplificación de la tramitación administrativa, especialmente para las instalaciones pequeñas que no inyecten electricidad a la red, para las que simplemente hará falta una notificación. Y en esto también están trabajando mucho las comunidades autónomas, que de hecho, por la sentencia que comentaba del Tribunal Constitucional, son las que luego tienen que hacer el despliegue reglamentario y tienen que ir más allá. Cañete también nos dijo que realmente la pasividad que había tenido el Ministerio en cuanto a la regulación, la reglamentación del decreto de autoconsumo podía deberse, era una interpretación también, a que había ciertas posiciones que decían que eso tenía que estar regulado a nivel europeo y que, por lo tanto, estaban parando máquinas por eso. Y no me acuerdo de la última pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues, Lo que decía es que nosotros lo que proponemos es desvincular el autoconsumo invertido a red con potencias hasta 100 kilovatios del 1699 y que la hoja de ruta fuera el propio reglamento de su instrucción 40 que
nos facilitaría desde el punto de vista de que el instalador generara simplemente un boletín y las comunidades autónomas comunicaran al Ministerio la existencia de estas instalaciones, pues el desarrollo del autoconsumo. Sí, creo que ya había contestado en la primera intervención que hice y vamos, somos favorables a ese tipo de reglamentación. También quería complementar, como estos los turnos, las ruedas van un poco... yo tampoco soy de polemizar y de intentar establecer un debate con el resto de los miembros de la mesa, sino que creo que es más interesante escuchar a las preguntas que tengáis y poderlas responder y entablar el diálogo con vosotras y vosotros. Pero también creo que para que eso se establezca de forma legítima hay que dar todos los datos. Lo ha dicho Óscar ahora mismo acerca de los impedimentos que estamos teniendo en nuestro trabajo parlamentario en cuanto a los vetos. El martes también aprobamos una proposición para modificar el reglamento del Congreso para que no se pudieran establecer esos vetos oficiales. Otros vetos no oficiales son el dejar en periodo de enmiendas sine die las iniciativas y que al final no podemos entrar a debatir al fondo. Y en cuanto a que participemos o no en el grupo de expertos que ahora mismo es, como decía Guillermo, el que tiene que llegar a algún tipo de consenso acerca de los ritmos, nosotros hemos aportado a nuestros expertos y estamos trabajando también con eso. Así que creo que aquí todo el mundo está trabajando e intentando aportar a la solución. Esperemos que lleguemos. Gracias. Óscar. A la pregunta... Os vuelvo a hacer la pregunta porque... A la pregunta sí, afirmativa. O sea, sí. yo creo que es muy oportuno esa medida y me uno a lo que decía además Jorge, que bueno, es que están firmadas, determinadas medidas ya las hemos firmado, con lo cual, quiero decir, están recogidas y que las hemos recogido en nuestra proposición y, por tanto, vamos, no podemos ya sino responder sí o no, sino que están ahí, ¿no? Están recogidas. Y por eso decía lo de la receptividad que ha habido a vuestras propuestas y el trabajo que ha habido de feedback entre ambas partes, ¿no? Y me uno también a la importancia que tiene que bueno, este marco permite proyectos, permite inversiones y que una de las medidas yo creo que considero claves hasta que se tomen otro tipo de soluciones más, entre comillas, drásticas sobre el tema de la modificación o no del Real Decreto o la aceptación o no, como decía Jorge, de nuestra propuesta, es el hecho de que el Ministerio ofrezca soluciones en la tramitación y en aquello que es, por así decirlo, necesario en cuanto a dar soluciones vamos a decir, que no suponen un coste económico a nivel presupuestario tan grande y que van a permitir una agilidad en los proyectos y además dar a conocer las posibilidades que tiene el sector. O sea, que no metamos miedo, ¿no? Y que al revés generemos confianza desde la Administración, que demos información que a veces no solamente pasa en esto, en otros aspectos de la actividad parlamentaria o de las leyes, no se conoce realmente desde abajo lo que hay. Y por tanto hace falta una concienciación y una información que nos permitan luego al empresario, al microempresario, a la pyme, el tomar esas decisiones con absoluta tranquilidad. He dicho que sí antes, ya me he alargado con lo siguiente. O sea, al final he consumido más tiempo. Disculpas. Gracias. Jesús. Jesús es más práctico. Quiero decir, nos acusan muchas veces a Ciudadanos de ser liberales, pero parafraseando, citando al último informe de la CNMC, en cuestión de registros, pues hombre, si es necesario hacer el registro, pues sí, pero toda aquella traba burocrática que no tenga una utilidad que esté justificada en pro del interés general, pues me permitirán que tenga mis dudas sobre si es necesaria o no. No siempre mayor regulación quiere decir mejor regulación. Esto nuestros compañeros de Centro Europa lo tienen muy claro. Son más partidarios de no hacer leyes que luego no se cumplen, con lo cual peco de pragmatismo. Gracias. En este sentido, simplemente, Jesús, aclarar, cuando os hacía esta pregunta y estaba hablando del boletín, estábamos hablando de seguridad eléctrica. Entonces, quiero decir que es imprescindible el trámite desde el punto de vista de tener unas instalaciones pues
que sean como todos los ciudadanos se merecen, ¿no? Guillermo. Creo que antes, incluso pecando de cierta imprudencia, pues he manifestado en el sentido en el que están yendo las negociaciones, ¿no? Estaba viendo aquí que la propia FNI instaladora ha hecho un tuit, porque estamos tan obsesionados con las redes que tengo que estar sabiendo en cada momento lo que voy diciendo, porque si no, al final, el mensaje no es el que uno... Entonces, estoy viendo aquí que dicen que yo he dicho una cosa que no... Y por eso voy a repetir otra vez que yo lo que he dicho, porque sé muy bien la implicación que tiene lo que pueda decir, es que el autoconsumo, siempre y cuando no lleve consigo sobrecargos o cargos adicionales al sistema eléctrico, pues tendrá un crecimiento expansivo sin lugar a dudas. Eso es lo que he dicho. No que tenga que el coste lo siga pagando, aumentemos la factura de todo el mundo. Sería incoherente por mi parte, ¿no? Y esto lo que viene respondiéndole a Sergio, esto no es una cafetería, es decir, ni es una conversación entre amigos. Ustedes me merecen todo el respeto del mundo, por tanto, yo tengo que ser extremadamente cuidadoso con lo que les digo. Es decir, las expectativas de un consumidor eléctrico son del 100%. Así como hay otra actividad económica en la que tú puedes saber si, bueno, puede haber variabilidad en cuanto al objetivo deseado, en la energía eléctrica no hay color, es 100%. Cuando vamos al enchufe, tiene que haber energía eléctrica. Por tanto, como ese, junto con el coste, es nuestra obsesión, digamos, o nuestro principio elemental de estudio en cuanto al sistema eléctrico español, entiendan que cualquier valor añadido o cualquier introducción nueva debe garantizar esos dos costes y la garantía de suministro, ¿no? Yo voy a seguir lanzando cosas que tienen que ver con ustedes también, no solamente el autoconsumo. Es decir, ustedes son instaladores. ¿Saben lo que va a significar el desarrollo de los terminales para alimentar coche eléctrico en nuestro país? O sea, es decir, ¿saben que va a haber un presupuesto de más de 15 millones de euros solamente para postes? Es decir, y esto es un asunto que yo creo que compete a su sector, a los instaladores, y yo les invitaría, de nuevo, como he hecho con la eficiencia, a que, por favor, profundicen en esto para evitar que compañías que no se encuentran representadas aquí, porque probablemente son de otra nacionalidad, pues queden al final liderando ese proceso de crecimiento del coche eléctrico, que es un crecimiento imparable, que no tiene negociación ni discusión posible, porque los propios fabricantes están absolutamente convencidos de que es el paso previo al coche autónomo. Por tanto, yo les invitaría, les he dicho antes, la eficiencia energética en edificación, ahora les digo de los postes eléctricos para el abastecimiento del vehículo eléctrico. Gracias, Guillermo. Y ya, para pasar un poco a 2 o 3 preguntas del público, y como hemos acordado, os pediría empezando por Andrés, pues, no sé, un tuit, un titular que de alguna forma, pues, nos sirva, ¿no?, para, como os he dicho antes, capitalizar el autoconsumo hacia las personas. Andrés. Perdón. Yo lo que pondría de titular es que el autoconsumo va a ser un factor de competitividad, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Una oportunidad de una energía mucho más competitiva para pequeñas y medianas empresas. Gracias. Jorge. Bueno, yo creo que el autoconsumo es una realidad. No es una oportunidad de negocio porque es algo que ya está aquí, sino o lo hacemos o nos quedaremos atrás. Es una urgencia y bueno, nuestro grupo está trabajando con todas las empresas, con todos los colectivos sociales, porque creemos que es necesario un modelo energético distribuido, democratizado y participado por todas las personas que componemos este Estado, y que bueno, creemos que hay que ir más allá y por eso vamos a trabajar y vamos a proponer. Muchas gracias. Óscar. Que estaba contando los caracteres de lo que iba a decir aquí en el propio tuit, a ver si me he dado los 150. El autoconsumo como una oportunidad para democratizar el sector energético español y confluir con Europa. Creo que ahí llega, ¿no? Bien. Muchas gracias. Jesús. Gracias. Yo quería indicar que, desde luego, tenemos que tener muy claro que el autoconsumo eléctrico, en todas sus variantes, es viable, es obligado
es sostenible económica y medioambientalmente y, lo más importante, es urgente. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Guillermo. Lo acabo de escribir, ¿no? La generación renovable, el ahorro, el autoconsumo eficiente y la movilidad sostenible son elementos indispensables para la transición energética. Muchas gracias. Me van a permitir que como moderador de la mesa me aproveche, ¿no?, y concluya con el tuit de FENIE, ¿no? Creo que los instaladores a través de FENIE seguiremos trabajando por una regulación del autoconsumo que asegure un modelo energético sostenible y para las personas. Y como la verdad es que nos hemos pasado, yo creo que en más de 20 minutos en la duración de la mesa, voy a pasar a que puedan realizar unas preguntas, pero vamos a intentar que sean como máximo 3 o 4. No sé si tienen los micrófonos. Sí, sí, sí. Uy, sí, buenos días. Sí, Sí. Pedro, perdona. Vale, Sí. Pedro. Sí, buenos días. Bueno, Pedro Gil, del Comité Ejecutivo de la Plataforma para la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético. Bueno, como dice el moderador, la verdad es que veo mucho optimismo en este tema porque todos los partidos políticos parece que tienen una visión de fomento del autoconsumo. Pero me gustaría hacer especial hincapié en uno de ellos, que ha sido toda la vida, que es el autoconsumo invertido a red, que siempre se ha regulado por el reglamento electrotécnico de baja tensión, que es igual que cualquier otro sistema de eficiencia energética y competencia de las comunidades autónomas. Y entonces, en plan positivo, quería confirmar una frase o un hecho que aquí se ha dicho. ¿Podremos tenerlo como se ha dicho en diciembre? ¿Podemos contar como que en diciembre tendremos esa regulación? Es muy importante para el sector y para todas las industrias. Muchas gracias. Me gustaría que lo confirmaran. No sé quién quiere contestar, en este caso a lo mejor Guillermo o Jesús. Pedro está haciendo trampa porque me ha preguntado antes, ¿no? Y ya sabe la respuesta. Es decir, se está negociando y me parece que por seriedad y por mantenerse lo más riguroso posible, en cuanto las negociaciones concluyan, que será en breve, pues conoceremos al detalle de cómo va a ir el desarrollo. No sé si Jesús quiere añadir algo a esto. Pasamos a otra pregunta, Pere. Sí. Primero quería liberaros. Lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. Entonces, está bien Twitter y todo eso, pero lo importante es lo que se hace. Estoy muy triste y muy apenado. Hace ya 6 años que tuvimos un mandato en el decreto 1699 para en 4 meses regular el balance neto. Hace 6 años. Entonces solicito que llevéis a vuestros partidos políticos que se vote en el Parlamento el reingreso de España en la Unión Europea de la energía de los prosumidores, por favor, y que miremos a una gran potencia económica vecina, que es Portugal, que ha hecho ya la penetración del triple de vehículo eléctrico que España y donde se puede autoconsumir, se pueden legalizar instalaciones sencillamente y no demos más vueltas, por favor, al tema, porque creo que estamos en un caso clarísimo en el cual los lobbies a los que no votamos son los que nos gobiernan. Gracias. A ver, vamos a cerrar con 2 preguntas más. Sí, mi nombre es Alfredo Verges, soy el director de Anfalun, que es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación. Y mi pregunta, primero quiero una reflexión. El autoconsumo, hemos firmado el documento, obviamente de Confemetal y FENIE, lo hemos apoyado, hemos participado. Pero a mí me parece que el autoconsumo en el ámbito nuestro no debe parar ahí. Todo tiene un objetivo. Cuando estás produciendo energía es para algo, no produces energía para nada. Entonces, a mí mi pregunta es que yo creo que esto se debe ver en el marco de lo que es la edificación. Para nosotros el autoconsumo está metido dentro de lo que es edificios balance energético cero. No he oído a nadie de la mesa, de los que estáis aquí, a hablar de ese tema. Entonces, yo creo que el plan, y dentro de lo que es una edificación, hay muchas cosas. Entre otras cosas, alumbrado, que es la parte que a mí me toca. Yo abro por mis empresas, no abro por otra cosa y, lógicamente, queremos generar negocio, pero generar negocio con la ayuda de la calidad, con la ayuda del servicio a los que van a vivir dentro y con la ayuda de lo que será el futuro para nosotros, que pasa por la conectividad, por el alumbrado pensando en las personas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me gustaría es,
saber si vosotros, este tema del autoconsumo, hacéis un planteamiento con un tema holístico. Holístico es una palabra griega que a mí me gusta mucho, porque dice que es un todo, holos es un todo, un conjunto de cosas. Entonces, lo que me gustaría, no sé si lo tenéis contemplado, para que no sea una regulación absolutamente autónoma y que no tiene nada que ver con las demás, sino que esté ligada con el resto de los factores que pueden hacer lógico una política de conjunto. Y como datos diré que la evaluación nuestra a nivel europeo, dentro de Lighting Europe, que es nuestra patronal europea, es que el 70% del stock de edificios que habrá en años 2050 es el de ahora. Es decir, en el año 2050 habrá un 70% de edificios que ya están ahora. Con lo cual, la posibilidad de rehabilitación y de actuar no solo en uno de los aspectos, que es el autoconsumo, obviamente, sino ir a el concepto conjunto de lo que es dentro que hay dentro de un edificio, me parece esencial. Gracias. Jesús, Óscar, no sé, Jorge. Evidentemente, el autoconsumo per se no es suficiente. Tenemos que enmarcarlo dentro de esa concepción global. Yo se lo comentaba antes, yo he sido promotor. Evidentemente que el código técnico se tiene que actualizar, evidentemente. Tiene que ir por ahí. Yo, si quiere, le comento, ya que estamos, en Cortes de Aragón, el servidor presentó una proposición no de ley sobre los edificios de consumo energético cero, hace un año y pico. Y no sé en el Congreso, pero las proposiciones de ley no son vinculantes en Aragón. Gracias. No sé si alguien más. Jorge. Vale. En el Congreso, el martes, aprobamos una moción que sí que es la posición que tiene que llevar España a la Comisión Europea y es lo que tiene que negociarse, en el cuyo punto 9 dice una tasa de renovación y rehabilitación de viviendas y edificios públicos y barrios, bueno, se hace una serie de objetivos y se habla de que en 2050 la meta debe ser que los edificios y barrios lleguen a ser 100% pasivos. Es decir, que el balance, lo que usted comentaba. Nosotros aquí lo apoyamos casi todos los grupos y al final conseguimos esa mayoría parlamentaria, además de los compromisos que llevábamos ya previos. Nuestra visión sí que es holística, evidentemente, y entendemos perfectamente de lo que habla y bueno, entonces solo decirle a usted y al resto de los participantes que transmitirle seguridad, como ha dicho Guillermo al principio, y decirles que estamos trabajando conjuntamente para llegar a esos objetivos. No sé si Óscar quiere apuntar algo. No, muy de acuerdo con lo que ha comentado Jorge ahora, porque también firmamos esa moción nosotros el martes y recogía una de esas medidas. Y yo, que conozco mucho también el mercado de la vivienda, siempre he manifestado que la vivienda necesita de una absoluta renovación y rehabilitación de muchas cuestiones que la rodean, y esta es una, por ejemplo, que es absolutamente primordial. Ahora bien, todos nos llenamos la boca, aquí hago autocrítica también, y creo que todos lo podemos hacer, con las famosas, el mercado de la rehabilitación, el mercado de la domótica, y luego cuando llegamos a legislar tampoco tomamos medidas. Por algo es. Conozco también el mercado y sé de las dificultades que implica la rehabilitación, con lo cual no prometamos lo que luego no podemos cumplir, porque creo que al final el electorado, como todos sabemos, lo castiga. Por lo tanto, hay que hacer unas propuestas sobre temas de rehabilitación en materia de vivienda que sean realistas y viables. Guillermo, ¿quieres decir algo? Estamos totalmente de acuerdo. El 50% del consumo en Europa de las familias es calorofrío. Por tanto, todo lo que signifique buscar reducir ese consumo, estamos de acuerdo. Pero es verdad que, en fin, ya sé que todos tenemos urgencias y todos estamos en sectores que son los más urgentes, pero moderar las urgencias de unos y de otros es nuestra tarea, y en la medida en la que podamos contribuir a que ese desarrollo que se plantea y que plantea la pregunta y con el que todos estamos de acuerdo, pues acelere mejor, ¿no? Ahora, no estamos de brazos cruzados, estamos en ello. Lo que pasa es que, en fin, la situación económica y la situación fundamentalmente sistema era la que era. Ahora, compartimos totalmente los planteamientos que han hecho mis compañeros y que ha hecho la persona que realiza la pregunta. Gracias. De todas formas, apuntar, como ha dicho Pérez Soria, que esta urgencia ya dura, creo que 6 años. Por favor, la última pregunta. Buenos días, muchas gracias.
Para todos los legisladores de la mesa en general, para el señor Mariscal en particular, y retomando una palabra que acaba de nombrar el diputado señor Bail, seguridad. Seguridad, certezas jurídicas. Estábamos hablando antes de un registro. Ese registro, además de las complejidades administrativas y burocráticas que pueda conllevar, conlleva una amenaza. El decreto 900 que aprobó el Gobierno del Partido Popular habla de una exención transitoria. ¿Quién nos garantiza que en un futuro todas esas instalaciones registradas no tendrán que pagar religiosamente? Y en otro orden de cosas, insistía mucho el señor Mariscal en que, en cualquier caso, el desarrollo de este tipo de tecnologías no puede suponer costes para el sistema, no puede encarecerlo. Y estamos de acuerdo. No subvencionemos las instalaciones, subvencionemos la investigación y el desarrollo. Y aquí también una petición un poco para el sector de los instaladores. No aprovechemos los boom para encarecer los costes. A veces parece que, curiosamente, las tecnologías suben o bajan en función de la demanda que tienen. Las eólicas eran muy caras en 2007, bajaron después porque nadie las instalaba. Seguramente ahora, con la potenciación que se espera, igual que la fotovoltaica, pues se puedan encarecer, ¿no?, los bienes de equipo, los suministros. Creo que esto es un error. La responsabilidad de llevar adelante las energías renovables y luchar contra el cambio climático es absolutamente de todos. No sé si os toca a vosotros contestar o a mí en este sentido, ¿no? Yo creo que perfectamente la madurez del sector, yo creo que es obvia. Estamos hablando de reducción de costes de casi 8 veces. Hablábamos con Guillermo, creo que el martes pasado, del concurso de renovables y el lunes. Y hablábamos pues de precios epecistas pues de 0,70 y de 0,75. Yo creo que en ese sentido la madurez está clara y yo creo que desde el punto de los instaladores tenemos muy claro, y creo que lo hemos dicho, o sea, no estamos hablando del autoconsumo especulativo, estamos hablando del autoconsumo que da trabajo a miles de empresas, a miles de pymes en nuestro país, y que vienen de unas situaciones, bien dependiendo de la construcción o de otros sectores, pues que nos han llevado pues a un declive desde el punto de vista de la situación económica de nuestras empresas. Yo creo que el autoconsumo, como está claro, es un tipo de tecnología que se está desarrollando en todo el mundo. Y pienso que en este sentido no hay absolutamente ningún peligro. Incluso en nuestras propuestas, creo que lo he dicho anteriormente, hemos marcado unos cupos para 2017, 18 y 19, precisamente pensando en esto. Y entiendo que el ahorro y la eficiencia, aunque sea menos demanda para el sector, es lo que realmente pues está demandando por parte de la sociedad, ¿no? Entonces creo que es el momento de tomar las riendas en este sentido, y es el momento en que estos señores que tengo a mi izquierda pues se pongan a trabajar, se pongan de acuerdo y de alguna forma vean pues que en este tipo de tecnologías, como ahora decimos todos, salimos ganando, ¿no? El win-win tan famoso está asegurado. Yo creo que agradecerles a todos ellos, o sea, su presencia hoy en esta mesa. A todos ustedes, por supuesto. Espero que haya sido interesante y esclarecedor pues en algunos términos, y que por supuesto haya servido para abrir el debate entre todos ustedes y decirles que se va a servir el cóctel o sea, al lado mismo de la exposición de los distribuidores de IDIME. Muchas gracias.